Hola, ¿qué tal? Esta es una clase, una microclase introductoria a los trastornos psiquiátricos de la infancia, niñez y adolescencia. Uno de los artículos que revisé es de un estudio hecho en Chile, en donde se aplican distintas evaluaciones, notando la variada prevalencia entre el 5 y el 22%, siendo en México hasta un 39.9% de algún tipo de trastorno psiquiátrico. De ellos, un cuarto eran leves, la mitad moderados y un quinto graves. Es imprescindible hablar de epidemiología y medir la magnitud de los trastornos psiquiátricos en niños, es decir, contar y estudiar los casos para tener mejores estadísticas, mejores evaluaciones y mejores diagnósticos y pronósticos. Todo esto ayuda a una mejor distribución de los servicios de salud en torno a estas situaciones. La prevalencia se estima en 1 de cada 10 niños que tiene algún trastorno psiquiátrico, pero si se agrega la discapacidad como comorbilidad, como en el DSM-5, entonces hasta 1 de cada 5 pacientes. Se estima que solo el 16% de todos estos pacientes que en realidad tuvieran algún trastorno reciben atención, y muchos de estos casos son subestimados. El DSM-5 es el resultado en realidad de la evolución de todos estos estudios y estadísticas que se van arrojando a través del tiempo con respecto a las anteriores versiones, el DSM-4, etc. Sin embargo, no sirve para diagnosticar, por ejemplo, a niños menores de 2 años. Para ello se requiere un cuestionario específico o instrumentos específicos para la edad, así como el seguimiento a través de una línea del tiempo. Esto genera un sesgo si no se toma en cuenta algún trastorno mental o discapacidad subyacente, como en este paciente que parece tener algún grado de discapacidad mental o tal vez autismo, etc. Del mismo artículo, por ejemplo, este cuadro en el que marca la prevalencia global en algunos países. Vean la variabilidad. Por ejemplo, en cuanto a la prevalencia de trastornos específicos, tenemos el 6.9% y podemos mencionar la depresión, la ansiedad, TDAH, conducta, trastorno posicionista desafiante, abuso de drogas. Tomé precisamente este artículo porque hace referencia a muchas de las estadísticas en México. Y aunque no es tan reciente, nos da una muestra. Por ejemplo, mencionan que de 3.005 pacientes, entre el 12 y el 17%, en una medición de 12 meses, en donde se midieron con criterios específicos y con instrumentos específicos. Como ya mencionamos, puede haber mucha variabilidad si se aplican instrumentos distintos, pero en este caso, con criterios específicos e instrumentos específicos, se encontró hasta el 39.4% de todos los trastornos, de los cuales fueron leves, moderados, severos. Por ejemplo, por mencionar algunos, 29.8% en cuestión a pacientes con ansiedad, 7.2% en pacientes con trastorno del ánimo, etc. Por ejemplo, vean este otro cuadro. En un estudio en el área de Occidente, Santiago, Chile, el diagnóstico sindromático, por ejemplo, con o aunado a una discapacidad, los primeros diagnósticos en niños de 6º grado mencionan, por ejemplo, el primero, trastornos ansiosos, que es el 7.4%, trastornos de conducta, trastorno de conducta emocional, trastorno depresivo y de conducta, trastornos depresivos solos, trastorno hiperkinético, enuresis o trastorno de alimentación. Estos, siendo de los más comunes, abarcaron un 15.7%. Entonces, finalmente el DSM-5, como es el resultado de todos los estudios realizados, este manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales es uno de los principales sistemas de clasificación.
desde su primera publicación en 1952. El DSM-5 es el resultado de querer armonizar los diagnósticos con la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE, que actualmente conocemos y en donde nosotros revisamos nuestros diagnósticos médicos, obviamente dando relevancia a los trastornos psiquiátricos, realizando así o con seguimiento en realizar todavía revisiones sistemáticas. Entonces, desde esta perspectiva bidimensional, relaciona el diagnóstico con una fisiopatología. Aunque faltan todavía muchos criterios para unificar, nos faltan varios métodos e instrumentos o hacer instrumentos en conjunto para poder clasificarlos y que unifiquemos más todos estos diagnósticos. Además de lo actualmente comentado, se adoptó un enfoque más orientado al desarrollo, ya que muchos de estos padecimientos empiezan en la infancia o en la niñez temprana, es decir, es posible que sean trastornos crónicos de la infancia. Se comunicaron algunos ejes de acuerdo con su clasificación. Parece que varían los diagnósticos con respecto al DSM-4, tanto, en la cantidad, pues, de los diagnósticos como tal, pero más bien se reordenaron. Y bueno, más adelantito vamos a ahondar un poquito más en esta tabla, pero en general el DSM-5 se organiza en estos capítulos. En las siguientes diapositivas hablaré de cómo los factores externos interfieren o intervienen mucho en la aparición o en detonar o en aumentar la sintomatología de estos pacientes. Y por ejemplo, vamos a tomar lo que pasó en la pandemia. Los estresores son muchos y variables, pero en este caso vamos a hablar de lo que pasó o cómo la gente o cómo se vio esa magnitud o aumento de casos en el COVID-19. Podemos darnos cuenta cómo se magnificó entonces y cómo se movilizó todos estos trastornos. Por ejemplo, generó crisis sanitaria, laboral, social y más en población susceptible. Una persona que, por ejemplo, con algún cambio y estrés en su vida, no sé, por ejemplo, el confinamiento coadyuvó a aumentar sus síntomas. Incluso sucedió en pacientes sanos. Ahora imagínense en los pacientes en los que ya tenían diagnósticos como tal. En otro artículo que comento aquí, es como un factor ambiental. Muchos pacientes quedaron con alguna afección, alternando la situación, por ejemplo, o alterando la situación, perdón, principalmente de los niños y de los adolescentes. Muchos de ellos, por ejemplo, adolescentes emocionalmente estables, ellos son afectados por factores externos. Por ejemplo, aquí esta chica que pues igual no puede salir, tenía que estar confinada, etc. Finalmente fue un estresor ambiental que pudo haber provocado algún trastorno. Ahora imagínense cómo reaccionaría o cómo se manifestaría en un paciente con trastorno de déficit de atención. ¿Cómo actúa ese factor externo, cualquier factor externo, para aumentar la comorbilidad, las recaídas y hasta la falta de respuesta al tratamiento? ¿Cómo responderán, por ejemplo, los pacientes con autismo a un estresor? Por ejemplo, hay algunos que son abstraídos de sus realidades, pero están sujetos, por ejemplo, a rutinas. En este caso, por ejemplo, algo más que se les haya unado, siguiendo con el ejemplo de lo de la pandemia, pueden estar muy lábiles a esos cambios. Asimismo, los pacientes con alguna discapacidad, por ejemplo, dependiendo también el grado, si hay un retraso psicomotor profundo o no tanto, será su forma de responder, pero también ellos merecen toda nuestra atención. Hay que estar atentos a los datos de alarma para un buen diagnóstico y un correcto abordaje terapéutico. Seguimos entonces con lo del tema de la pandemia, pero imaginen cualquier estresor importante, que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de otros.
Hablemos de un paciente sano. Cualquier evento, algunas veces no necesitamos un estrés mayor, por ejemplo, como lo que sucedió en la pandemia, sino algo a lo que el paciente sea susceptible. No debemos jamás de minimizar el posible detonante de acuerdo al paciente. Cualquier situación que aumente, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, como lo que dejó en este caso la situación con el virus, puede persistir hasta la vida actual de algún paciente, afectando más de lo que pensamos. Y pues ni hablar, ¿no? Del estrés postraumático, afectando la estabilidad, incluso a toda la familia, y más en los pacientes vulnerables, requiriendo, por ejemplo, una asistencia especializada, pronta, certera, y en la actualidad, por ejemplo, con el uso de la tecnología, incluso de un abordaje virtual. Debemos considerar en realidad que los tiempos van cambiando y, por ejemplo, un boom son las redes sociales. Es un gran reto. Los adolescentes, sobre todo, quieren información pronta, obtienen noticias malas, todo, por ejemplo, de noticieros, quiero decir, guerras, etcétera, y hay cierta adicción a lo que un celular les provoca, ¿no? Puede detonar dopamina, por ejemplo, y ellos quieren más y quieren más información y quieren estar más pegados a los teléfonos celulares, a las redes sociales. Los que no saben utilizarlo generan cierta dependencia y, por ejemplo, en los niños y adolescentes debe de ser siempre supervisado. Se recomienda no dar un dispositivo de este tipo a un niño menor de 7 años. Entonces, por ejemplo, en este caso, veamos algún estresor. Vamos a pensar entonces la amenaza por COVID-19, se me ocurre, ya como tal, el temor a la enfermedad, muerte de un familiar, crisis sanitaria, repercute pues en la familia, en el paciente y en la familia, y en este caso en la población más vulnerable, niños y jóvenes. Si además le agregamos como tal algunos factores en la familia como estrés, desempleo, que ya haya antecedentes de ansiedad, depresión, consumo de alcohol, violencia intrafamiliar, pues obviamente aumenta más el problema, generando como tal ansiedad, depresión, hiperactividad, trastornos mentales o abuso de personas o abuso de alguna sustancia, negligencia, etcétera. Depende la capacidad del paciente o la capacidad del niño para afrontar las adversidades, pero su principal pilar de ayuda es su cuidador. Y si además los padres, que son esos principales cuidadores, tienen alguna enfermedad mental, es decir, no son mentalmente estables, no podrán cuidar a un niño sano y obviamente menos a uno enfermo. Asimismo, por ejemplo, varios trastornos mentales de los padres son heredados a los hijos. Si el cuidador no es estable, hay más dificultad en el diagnóstico y consecuentemente en la terapéutica. A saber, por ejemplo, algunos factores adversos son enfermedades de los padres, como ya comentamos, se cuantifica más o menos en un 24%, dificultades económicas 22%, discordancia familiar 18%, consumo de alcohol en el padre 17%. Todo esto aumenta el riesgo. Entonces no olviden que puse que es cualquier estresor, pero en este caso ambiental estamos hablando de COVID o como ejemplo. Entonces cualquier persona y también un niño puede ser resiliente y acoplarse, pero hay pacientes que no lo logran en todos los casos. Entonces hay que ayudarles. Cualquier factor, pero mayormente se consideran los siguientes. Que son esos que dificultan para mejorar la calidad de vida de un niño adolescente con algún trastorno psiquiátrico, que es la clase social baja, la discordancia matrimonial grave, más de 4 hijos, la criminalidad, trastorno mental de los padres, como ya decíamos, un cuidador no estable mentalmente o enfermo. Todo esto aumenta hasta 4 veces la aparición de sintomatología de ese trastorno. Incluso un cambio en la dinámica familiar. Pueden sufrir esas adversidades. Imagínense, padres golpeadores, abusadores, alcohólico en contra del paciente o a lo mejor no directamente con la mamá.
y entonces hay manifestaciones de depresión, ansiedad. Los niños pueden sobrellevar muchas adversidades si tienen un cuidador estable emocionalmente, pero si no. Y bueno, por aquí van algunas recomendaciones. Entonces, tienen que ser dirigidos a grupos de edad específicos. Estas evaluaciones tienen que ser específicas. Tomar en cuenta la vulnerabilidad del paciente menor de edad o con discapacidad. Considerar las situaciones que afecten el cumplimiento del tratamiento. Considerar sus comorbilidades. Ofrecer o de todo caso canalizar a atención profesional. Familiar responsable que realice seguimiento y contacto frecuente. No subestimar datos y estar alerta. Fomentar positividad del cuidador o neutralidad en dado caso y la familia. Fomentar continuidad y que no abandonen el tratamiento farmacológico. No automedicar y analizar, poner atención al uso de los medicamentos. Mejorar la terapia conductual. Creemos que siempre será bueno una atención cara a cara, pero bueno, se puede ofrecer una atención virtual en algunos casos. Hay que estar atentos a signos de alarma para una posible admisión hospitalaria. Dar acompañamiento al paciente, tanto desde el punto de vista médico como la familia, obviamente. A modo general de conclusión, evitar cualquier factor que exacerbe. No olvidar trastornos previos psiquiátricos. Los niños son una población vulnerable. Requieren personal especializado. Lo ideal pues sería un psiquiatra de niños o un psicólogo de niños o personas que estén familiarizados con la patología como tal. Por ejemplo, en pacientes con TDAH, personal que ya esté capacitado en dicha actividad. Y bueno, chicos, les dejo esto. Necesito, por favor, que nos apoyen. Desde ustedes se puede. Lo que se intenta es mejorar en todos los niños y adolescentes su entorno, su ahora, en este momento. Informarse, tanto ustedes como informar a los familiares, a los cuidadores, obviamente, para cómo tener un adulto mentalmente sano. Hay que empezar desde ahorita. Mejorar la salud mental de un niño o adolescente y con ello obviamente su calidad de vida. Entonces, pues aquí les dejo. Muchas gracias. Veremos un poco más a fondo los capítulos del DSM-5 para psiquiatría pediátrica.